y les comparto pantalla. Bueno, la clase anterior, veamos un repasito. La clase anterior lo que vimos fue el concepto de distribución de probabilidades, que, a ver si yo lo tengo acá. Eh, Veníamos con concepto de distribuciones de probabilidad, cómo se representaba una distribución de probabilidad, la función de distribución, habíamos visto las diferentes formas de trabajar con variable continua y variable discreta, ¿sí? Y después habíamos empezado a ver el cálculo habíamos visto los conceptos de media y de varianza, que era la esperanza y la varianza. Esperen que quiero ver si lo puedo sacar a esto de acá. Em, Ya habíamos definido la esperanza matemática para una variable discreta, para una variable continua, cómo es el cálculo. Por un lado, si es discreta, habíamos dicho que sumábamos el producto de las probabilidades individuales. Si es continua la variable, tenemos que integrar en función de densidad. Y lo mismo pasaba con el cálculo de la varianza y el desvío, ¿sí? O sea, tenemos un caso, una forma de trabajar para variable discreta y otro para variable continua. Ya habíamos hecho una serie de ejercicios en los cuales habíamos llegado hasta el ejercicio, creo que hasta el 9, si no me equivoco, acá. Hasta ahí habíamos llegado, nos habíamos calculado ya las esperanzas, habíamos hecho un cálculo del percentil también, para variable discreta y para variable continua. Y estábamos trabajando con un caso de variable continua, que era el ejercicio 7, que era este, que, acuérdense, la variable era el tiempo requerido para armar un artículo complejo, ¿sí? Donde me daban la función de densidad restringida para una serie de valores de x, y me pedían primero que calcule una probabilidad de ocurrencia, después me pedían que calcule en el ejercicio 8 un percentil, ¿sí? Y en el ejercicio 9 la media y la varianza, ¿sí? Todo esto cálculos que hicimos fue usando integrales. ¿Por qué? Porque la variable era continua, ¿sí? Entonces vamos a seguir con ese hilo. Vamos al ejercicio 10. Dice, en el ejercicio 10 me dice, con referencia al ejercicio 7, que es el de las horas que insume el armado de un artículo, dice, calcule los valores de la función de densidad para x1, x1,5, 2, 2,5 y 3, y represente gráficamente la densidad. Yo acá hice en el Excel, lo tenía que, ya se lo había mostrado la vez pasada, pero no era por este ejercicio, sino era para ver otro ejercicio. A ver si le bajo el zoom, a ver si me entra. Ahí está, bueno, más o menos. Voy a poner esto ahí. Bueno, fíjese, yo acá lo que hice fue, esta es la función de densidad que me da el ejercicio, 3 por x a la menos 4, y me pide que le dé valores a x. Entonces, le di los valores que me pedía el ejercicio, 1, 1,5, 2, 2,5 y 3, y acá le reemplacé la x por esos valores para obtener la función, ¿sí? El dominio, digamos. Sí, la función. Y con este cuadrito hice este gráfico. Fíjense, el gráfico de la función en definitiva es este, ¿sí? Eh, Acá lo que yo no pude hacer es que acá esto es una recta que subiría así, porque x no puede ser menor que 1. ¿Sí? O sea, que esta es una recta
el gráfico de la función sería así. ¿Sí? Bueno, esto sería entonces el punto A que me pide. ¿Dónde estás? Acá. Este punto A. ¿Sí? Voy a borrar bien esto. El punto B dice, debería trabajar bien la regla empírica para esta densidad. Calcule la probabilidad de que X se encuentre a menos de una desviación estándar de su media. Recuerde que X no debe ser menor que 1. ¿Tá? Entonces, primero, la primera pregunta sería, ¿debería trabajar bien la regla empírica para esta densidad? Esa es la pregunta. ¿Qué dicen ustedes? Esta curva que dice, acá, ¿trabajaría bien la regla empírica? La que vimos del práctico 1. ¿No? No. ¿Por qué no? No existe asimetría. Correcto. Perfecto. Claro, esta es una distribución asimétrica hacia la derecha, asimétrica positiva, que dice la curva que tiene. Y nosotros sabíamos que la regla empírica solamente funcionaba cuando tenía una distribución simétrica. ¿Está bien? Entonces en este caso no debería funcionar. Em, pero de todas formas me dice que corroboremos eso de que no anda la regla empírica. Entonces vamos acá al práctico. Nosotros en el práctico, a ver, en el segundo que llego al ejercicio. Acá. Nosotros habíamos calculado en el ejercicio 9 la esperanza de esta función, que era 3 medios. ¿Sí? En el ejercicio medio me pedía calcular la media, que es básicamente la esperanza. Ya habíamos calculado que esto era 3 medios, o sea que la media es 1,5. La esperanza es 1,5. 3 dividido 2. Y la varianza, que nosotros la calculamos que era 0,75, y por lo tanto el desvío es 0,866. ¿Está bien? El desvío es 0,866 y la media es 1,5. Ahora, con esos datos, me debería ir a tratar de dilucidar lo que me pide el ejercicio, el 10, el 10B. Dice, el 10B dice, debería trabajar bien, calcula la probabilidad de que X se encuentre, dice, a menos de una desviación estándar de su media. Entonces yo, fíjense, acá tengo el dibujito de la distribución con la cual estamos trabajando. Esto sería, acá sería el 1. A ver, hagamos una cosa, me voy al gráfico mío, que está un poco mejor hecho. Acá. Entonces, yo tengo que la esperanza es 1,5, o sea que la esperanza está ahí. Esto es esperanza de X. ¿Sí? Y por otro lado sé que el desvío es 0,866 porque yo lo calculé. ¿Sí? Entonces acá me pide que, como decía, un segundo, así no cambio la pantalla. Dice, calcule la probabilidad de que X se encuentre a menos de un desvío estándar de su media. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que X se encuentre a menos de un desvío respecto a la media? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo voy a la media, voy a sumar un desvío. ¿Sí? O sea, a 1,5 voy a sumar 0,866, que es un desvío, y eso me da más 0,866, 2,366. ¿Sí? O sea que si yo sumo 0,86 me va a caer por acá. ¿Sí? Ya que si parto de acá y sumo un desvío, me cae acá. Porque sería el punto 2,366. Y si resto un desvío, 1,5 menos 0,866, me da 0,634. Entonces yo hago 1,5 menos 0,866 y eso da 0,634.
¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que X esté a menos de un desvío de distancia? O sea, que X esté entre este intervalo acá. ¿Cuál es la probabilidad de que esté en ese intervalo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacíamos para calcular esa probabilidad? Fíjense. Si esto es variable continua, ¿qué teníamos que hacer acá? La probabilidad, ¿cómo se calculaba? Yo tengo que calcular la probabilidad de que X esté entre 0,624 y 2,366. ¿Y cómo calculaba eso? ¿Integrales? ¿Perdón? Con integrales sería. Con integrales, claro, perfecto. ¿Por qué? Y bueno, porque si es variable continua, habíamos dicho que en variable continua, la probabilidad es área debajo de la curva. Entonces yo acá tengo que decir, bueno, yo lo que quiero saber es el área que está entre estos dos puntos. ¿Sí? Todo esto que está acá. Pero ¿qué pasa? X toma valores a partir de 1, ¿sí? Porque había una restricción acá. Entonces, esto, en realidad, que yo tome un área desde menores a 1, desde valores menores a 1, no me va a molestar. Yo podría directamente agarrar y considerar esta área. ¿Sí? Entonces, esta área va a ser la probabilidad de que X sea mayor a 1 y menor a 2,366. ¿Sí? Y ahora sí, integro. Esto sería la integral entre 1 y 2,366 de la función de densidad, que es 3 por x a la menos 4, diferencial de x. Esto se resolvería así. Vamos al práctico, vamos a la resolución. ¿Sí? Borro acá para que no me estorbe en la resolución. De todas formas, ahí lo vamos a ver de nuevo. Entonces, sería acá, esto es, ¿sí? Desde 0,634 hasta 2,366, que es lo mismo que decir entre 1 y 2,366. Si yo hago la integral y la resuelvo, ¿sí? Eso se lo dejo para ustedes porque es una integral sencillísima, eso me debería dar 0,924. ¿Okay? Ahora, si la regla empírica eh, fuera aplicable, ¿qué decía la regla empírica? Que entre más o menos un desvío respecto de mu, qué porcentaje de datos había. ¿De acuerdo? 68%. Claro, había 68% de datos. Que esto, si lo llevamos a términos de probabilidades, sería que hay una probabilidad de 0,68. O sea que según la regla empírica, tendría que tener una probabilidad de 0,68. Sin embargo, tengo una probabilidad de 0,92. Bueno, acá, ¿por qué? Bueno, porque esto es asimétrico. ¿Vale? Esa sería la razón. Bien. Simplemente es razonar un poquito y nada más. Bueno, el ejercicio 11 dice, ya es un caso particular, un caso concreto, digamos. ¿Sí? Hasta ahora era solamente matemático. Dice, un comerciante que realiza ventas por teléfono registra la fracción de llamadas que han sido contestadas antes de que el aparato suene 3 veces. Se tiene como objetivo que al menos el 80% de las llamadas, en la proporción de 0,80, se contesten rápidamente. La proporción diaria X se puede tratar como una variable aleatoria continua, con densidad, y me da acá abajo, la función de densidad de esa variable. ¿Sí? Me la da, digamos, ya la tenemos, digamos, elaborada esa función. Y tiene una restricción que dice que es
X está entre 0 y 1. Entonces me pide, ¿cuál es la probabilidad de que se alcance el objetivo? Entonces, ¿qué es lo que me está preguntando? Primero lo que hay que hacer en estos casos, en cualquier caso, digamos, y lo que debería hacer es definir mi variable. ¿Sí? Acá la variable dice que es la proporción diaria, esto es proporción diaria, ¿de qué? Que serían de llamadas que contestadas antes de que el aparato suene 3 veces. ¿Sí? De llamadas contestadas antes del tercer eh, sonido, digamos, o antes de que suene 3 veces. ¿Vale? Entonces, en esta empresa, dice, como en esta empresa yo realizo ventas por teléfono, entonces me interesa que al menos dice el 80% de las llamadas se contesten antes del tercer llamado, porque antes suene 3 veces el teléfono. Ese fue el objetivo. Ahora, si yo tengo la función de densidad para esa variable, que es esta, ¿sí? Esta es mi función de densidad, es decir, esto me va a representar el comportamiento de esta variable. ¿Sí? Entonces yo puedo usar esa función para calcular probabilidades de esta variable. Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de que alcance el objetivo? ¿Ah? Entonces vamos a la solución. Entonces, lo que me pide básicamente es que yo calcule la probabilidad de que X, la proporción, sea mayor a 0,80. Bueno, seguimos con problemas de conexión. Como la clase pasada, pensé que ya se iba a solucionar, ya llamé, pero parece que no. ¿A dónde me quedé? Estaba hablando de la función. Bueno, entonces, digamos, la pregunta A es ¿cuál es la probabilidad de que alcance el objetivo? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que X, que es la proporción de diaria de llamadas que se contestan a tiempo, o que se contestan antes del tercer sonido, de que esa variable sea mayor a 0,80? ¿Sí? Y evidentemente si es una proporción, va a tener que ser menor a 1 también, porque digamos, la proporción x es la proporción diaria, puede variar entre 0, es decir, ninguno, o 1, que debe ser todos, ¿sí? Todos cumplen con la condición. Entonces acá es la probabilidad de que x tome valores mayores a 0,80 y menores a 1. ¿Vale? Y bueno, acá lo que hay que hacer es trabajar con la integral. Integral de 0,80 hasta 1 de la función de densidad. ¿Sí? O sea que acá básicamente es sacar la constante hacia afuera, saco la constante, después distribuyo la integral, ¿sí? Distribuyo acá la integral, y ya me quedan dos integrales inmediatas, las resuelvo, valorizo las integrales y resuelvo. ¿Sí? O sea, el cálculo no es difícil. Acuérdense que la integral de x elevado a algo es x elevado a ese algo más 1 dividido ese algo más 1. ¿Tá? O sea que en todos los casos va a ser de esta forma. Y entonces la probabilidad de que haya que alcanzar el objetivo va a ser 0,3446, que es el resultado de esta integral. ¿Tá? El ejercicio 2 dice, el B, perdón, dice, un día desastroso es aquel en el que menos de la mitad de las llamadas se responden rápidamente. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda tal desastre? Y bueno, es la probabilidad de que X que sea mayor a 0, pero menor a 0,5. ¿Sí? Menos del 5%, menos del 50%, perdón,
se conteste antes del tercer sonido. Entonces acá hacemos lo mismo, integramos desde 0 a 0,5 y eso me da 0,1094. O sea que hay una probabilidad de 0,10, casi 0,11, de que ocurra ese desastre de que menos de la mitad de las llamadas se respondan en ese lapso de tiempo. ¿Estamos? Bueno, fíjense que todo gira alrededor de lo mismo. Lo importante acá es saber calcular la media y la varianza. ¿Tá? El ejercicio 12 les pide que calculen la media y la varianza del ejercicio 11, o sea que hay que calcular la media y la varianza con esta función de densidad, que ya lo saben hacer, ya lo vimos cómo es. Vendría a ser integrar esta función en todo el recorrido de x, que básicamente va entre 0 y 1. ¿Está bien? Yo se lo dejo para ustedes. El 13 una demostración, que lo deben haber visto en teoría, el 14 también debería ser, y hasta acá. Del ejercicio 15 en adelante, ¿sí? Yo los voy a ver, como estamos un poco apurados de tiempo, ¿sí? Yo los voy a remitir a que vayan y vean este tema. Hay una nota de cátedra en la plataforma que se llama Distribución de Probabilidades, ¿sí? Es una nota de cátedra que han hecho los profesores anteriores de la cátedra, en donde ahí ven estas distribuciones de probabilidades conjuntas, ¿sí? Yo lo voy a repetir a que lo vean solo. ¿Por qué? Porque es un tema que es bastante laborioso y básicamente, digamos, nos va a llevar mucho tiempo para verlo en clase, ¿sí? Y estamos cortos de tiempo. Entonces, prefiero que lo vean solo. De todas formas, si tienen alguna duda, me comentan, me preguntan en la consulta o me mandan algún mensaje y lo vemos. Entonces, desde el ejercicio 15 hasta el finalizar el práctico, son varios ejercicios, ¿sí? Traten de hacerlo siguiendo esa nota de cátedra, ¿está bien? Y vean a ver qué pueden hacer. De todas formas, digamos, en términos de parcial, es un tema que tiene muy baja probabilidad de que entre en el parcial, porque, como les digo, es bastante laborioso para armar estas tablas, eh, con lo cual no es tan... Yo prefiero, digamos, aprovechar el tiempo en el práctico 7, que eso sí son temas centrales para el parcial 2, ¿sí? Para el segundo parcial. Eh, bueno, entonces esto quedamos así, lo ven ustedes de esa nota de carga. Iríamos ahora al práctico, empezaríamos ya el práctico 7. Lo fundamental con el práctico 6, lo principal del práctico 6, es, primero, el concepto de distribución de probabilidades, es decir, que sepan ustedes distinguir una distribución de probabilidades, que lo hemos estado trabajando bastante bien, y los conceptos de esperanza y de varianza, ¿sí? Entonces son los conceptos fundamentales que tienen que saber en el práctico 6, que lo hemos visto ya bastante en detalle, ¿sí? El práctico 7, quieren pasar el práctico 7, trata de, dice, modelos teóricos de distribuciones de probabilidades. ¿Está bien? ¿Cómo viene el tema acá? Nosotros, hasta el momento, acá vamos a poner modelos teóricos de distribución de probabilidad. Hasta el momento nosotros, ¿qué es lo que tenemos en la cabeza? ¿No? Yo sé que ustedes ya saben calcular probabilidades de ocurrencia, ¿sí? Y que ya sabemos que esas probabilidades de ocurrencia, si yo logro armar una distribución, es decir, completar el cálculo de esas probabilidades de ocurrencia para todos los valores de una posible variable aleatoria,
Eso me facilita el hecho de que yo puedo calcular cualquier probabilidad de ocurrencia, la que yo quiera, y en definitiva yo sé todo de esa variable, yo sé cómo se comporta esa variable. ¿Está bien? Ahora, hasta donde sabemos, el concepto de distribución de probabilidades era esa tabla entre x y p de x. ¿Sí? Entonces con esta tabla yo podía calcular, por ejemplo, si yo tiro un dado, ¿sí? Si yo tiro un dado, decíamos, la probabilidad de que el dado podía tener, ¿cuáles son los valores posibles del dado? Del 1 al 6. ¿Sí? Yo podía armar esta tabla, esta es una variable discreta, y yo sabía que las probabilidades de ocurrencia eran de un sexto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Casos favorables sobre casos posibles. En cada caso. Y esto me sumaba 1 para terminar de definir la variable. Ahora, hay casos en los cuales no siempre voy a tener una sola repetición de experimento. ¿Sí? Y yo podría decirle, bueno, pero ¿qué pasa si yo tiro 3 dados? ¿Sí? O, o tiro 3 veces el mismo dado, ¿sí? Hago 3 repeticiones de ese experimento, y yo les pregunto cuál es la probabilidad de obtener 3 veces el 1. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ya estas distribuciones de probabilidad por ahí ya se complican, ¿sí? Armarlas. ¿Por qué? Porque yo debería tener, según este concepto, yo debería agarrar y hacer todos los valores posibles de la variable x. ¿Sí? Entonces, si yo tiro 3 dados, yo debería pensar en todos los resultados posibles que podría llegar a obtener. Yo diría, puedo sacar 1, 1, 1, el 1 de 1 y el 2, el 1 de 1 y el 3, el 1 de 1 y el 4, hasta 6, puedo jugar con el 1, el 2 y el 1, etc. ¿Sí? Imagínense si yo les digo que tiremos 5 dados, la cantidad de resultados posibles va a ser mucho más grande. ¿Sí? Entonces, estas tablas de distribución de probabilidades se pueden hacer siempre y cuando sean, digamos, posibles de hacerlo. Pero en algunos casos no voy a poder, digamos, hacerlo. Entonces, ahí yo tengo que, digamos, tener una manera matemática, ¿sí? De poder llegar a calcular probabilidades. Y ahí es donde aparecen estos modelos. ¿Sí? Un modelo teórico es un modelo matemático, que lo que va a hacer es encuadrar una cierta situación y cuyo objetivo de esto, el objetivo principal de este modelo, de estos modelos que vamos a ver, es poder calcular probabilidades de ocurrencia, es decir, poder calcular esto de acá, lo que está acá. ¿Cuál es la probabilidad de que saque 1, 1 y 1? ¿Cuál es la probabilidad de que saque 1, 1 y 4? ¿Sí? Si es que yo tiro 3 dados. Sin tener que hacer toda esta tabla de distribución de probabilidades, entonces la idea sería usar un modelo que me represente esta situación, ¿sí? De acá, que yo tiro 3 dados y quiero calcular esa probabilidad, y que me dé estos valores de acá. ¿Vale? Entonces, básicamente, un modelo me va a servir para calcular probabilidades. Entonces, vamos a tener que estos modelos, vamos a ver varios modelos, muchos. Primeramente, se van a distinguir en dos partes. Los que trabajan con variables discretas y los que trabajan con variables continuas. Es decir, si yo tengo una variable discreta, voy a poder usar ciertos modelos. Si yo trabajo con continuo, voy a poder usar otros modelos. ¿Sí? Cada modelo va a tener ciertos supuestos que se tienen que cumplir para su aplicación. No voy a poder usar cualquier modelo para cualquier caso. Cada modelo tiene sus supuestos. Entonces vamos a ir viendo, nosotros lo que vamos a ir viendo es, a medida que vamos avanzando, es cuáles son los modelos y qué supuestos son aquellos que se tienen que cumplir para que yo pueda usar ese modelo. ¿Vale? Entonces, el primer modelo que vamos a ver se llama modelo binomial, que es para variables discretas. Vamos a empezar con variables discretas. Entonces, los supuestos, que ya en teoría se los deben haber mencionado, yo lo menciono acá de nuevo rápidamente.
En un modelo binomial vamos a tener como supuesto que yo estoy realizando un experimento que tiene dos resultados posibles, solamente dos. Por ejemplo, el ejemplo que más que usan los libros es la tirada de una moneda. ¿Sí? Yo tiro una moneda y yo voy a tener solamente dos posibles resultados, cara o sello. ¿Está bien? También puede ser aplicable para situaciones en las cuales yo pueda armar estos dos resultados posibles. Por ejemplo, si yo tiro un dado, ¿sí? Y yo quiero saber, o me interesa saber la probabilidad de que saque uno de los valores, entonces los dos resultados posibles van a ser, o que saque, supongamos que yo quiero saber que saque un 6. ¿Sí? Entonces yo voy a tener un resultado que saque 6 y el otro resultado va a ser que sea distinto de 6. ¿Sí? Y ahí yo voy a tener los dos resultados. O sea, estas variables, ¿no?, se llaman en estadística dicotómicas. ¿Sí? Porque pueden asumir solamente dos valores. O tiene, o tiene esa característica que yo estudio o no la tiene. En este caso, los supuestos son estos. Tiene dos resultados posibles. Estos dos resultados, por convención, se llaman éxito y fracaso. ¿Por qué digo por convención fracaso? ¿Por qué digo por convención? Porque no, digamos, estos nombres es por darle un nombre, ¿sí?, a cada resultado posible. Podría haber sido A y B, podría haber sido 1 y 2. ¿Sí? No hay. Le pusieron éxito y fracaso. Pero no tiene nada que ver que esto de éxito sea algo bueno y esto malo. ¿Sí? Simplemente son rótulos que le han dado. El tercer supuesto es que la probabilidad de obtener un éxito es constante y lo vamos a llamar P. La probabilidad de éxito la vamos a llamar P. Por lo tanto, si la probabilidad de obtener un éxito es P, la probabilidad de un fracaso va a ser 1 menos P. Y este 1 menos P, en algunos lados, en algunos libros, le llaman Q. Con la letra Q directamente, pero es 1 menos P. Entonces, estos serían los tres supuestos que tienen que cumplir. Ejemplo. El ejemplo clásico, la tirada de la moneda. ¿Sí? Tiro una moneda. Acá también sirve graficarlo con el diagrama de árbol. ¿Sí? El diagrama de árbol sirve bastante acá, porque yo digo, el primer lanzamiento de la moneda, yo puede ser cara o sello. ¿Sí? La probabilidad de cara es 0,5, la probabilidad de sello es 0,5. Entonces acá, ¿cómo sería? Tengo un experimento que tiene dos resultados posibles, cara y sello, y que la probabilidad eh, eh, es 0,5 en cada una de las dos. Acá esto puede ser distinto, ¿sí? Yo puedo tener 0,8 y 0,2, dependiendo del evento que yo esté estudiando. No necesariamente va a ser igual acá. Lo que sí va a ser igual es que si esta va a ser la primera tirada. Si yo tiro dos veces la moneda, o sea, la segunda tirada, acuérdense que acá el árbol era así. ¿Sí? Entonces en la segunda vez podía ser cara o sello y cara o sello. Y acá, esta probabilidad de la segunda tirada, yo voy a tener la misma. ¿Sí? La misma probabilidad de cara y la misma de sello que en la primera tirada. ¿Sí? Esto es igual que esto. Eso significa que la probabilidad de éxito es constante independientemente de las pruebas que yo realice. O sea, en todas las pruebas que yo realice va a ser constante. Lo cual también me indica que los eventos que yo voy a tener son eventos
independiente. O sea que los experimentos que yo realice son independientes uno de otro. ¿Vale? Bueno, estos serían los supuestos teóricos. Si yo hiciera un resumen en la práctica, yo diría, ¿en qué me tengo que fijar? Primero, que haya un número fijo de experimentos. Es decir, fíjense que yo acá dije que estos modelos en general sirven cuando yo hago varias veces el experimento. Tiro un dado 3, 4 veces, tiro una moneda 5 veces o 2 veces. ¿Sí? Tiene que haber un número fijo de experimentos, distinto de uno, obviamente. ¿Sí? Porque si yo tiro una sola vez, ya esto se simplifica bastante. Eh, En cada prueba, entonces, podemos resumirlo que haya éxito o fracaso. Y que la probabilidad del éxito sea constante. ¿Sí? O sea, y con esto nos deberíamos ubicar bastante en la situación. Si pasan estos supuestos, yo puedo usar ese modelo binomial. Y acá el modelo binomial me dice que yo voy a calcular probabilidades con lo que se llama una función de cuantía. Es decir, el modelo se llama binomial y la función de cuantía, que es lo que me va a dar el resultado de la probabilidad que yo quiera calcular, es la siguiente. Dice, para calcular la probabilidad de que x tome un valor determinado, x, yo voy a hacer n tomado de x por p a la x y por 1 menos p a la n menos x. ¿Sí? O sea, este x que está acá, si lo ponemos de otro color, así se distingue. Sería así. X, era la X, era una X. O sea que la probabilidad de que X tome cierto valor X, yo la puedo calcular haciendo esto. ¿Sí? Esta es la función. A su vez, esta situación, si yo calculo la esperanza de esa variable binomial, la esperanza va a ser igual a n multiplicado por la probabilidad de éxito. Y la varianza va a ser igual a n por la probabilidad de éxito p por la probabilidad de fracaso 1 menos p. N por p por 1 menos p. Por lo tanto, si yo quisiera calcular el desvío, va a ser la raíz de n por p por 1 menos p. Entonces, con esto yo puedo ir directamente y probar a ver el modelo, a ver cómo anda. ¿Sí? Es lo que vamos a hacer con el práctico. Otra cuestión acá, perdón, antes de... Sí. Esto que está acá. Bueno, se me cortó de vuelta. Ya les comparto la pantalla de nuevo. ¿A dónde quedé? En varianza. Ah, no se perdieron de mucho. Entonces decíamos, la varianza es n por p por 1 menos p y el desvío es la raíz de eso. Eso es todo lo que dice.
Ahora, lo que habría que ver acá es esta función, ¿no? Que es la función con la cual yo voy a calcular en definitiva las probabilidades. Esto que está acá, el n tomado de x, son las combinaciones posibles, el número combinatorio. Nosotros este tema lo vimos en el práctico, al final del práctico de probabilidad, en el práctico 4, ¿se acuerdan que era la regla de conteo? Bueno, era n tomado de x, n tomado de x, a que era igual, esto es igual a n factorial por x factorial, dividido x factorial por n menos x factorial. Esa era la fórmula para sacar el combinatorio o trabajar con con la calculadora. En la calculadora también hay forma de calcular los combinatorios. Bueno, esto habría que aclarar acá y con eso vamos al práctico. Bueno, primero lo que hacemos en el práctico es familiarizarnos con la función, digamos, ¿sí? Con el cálculo. Entonces me dice, sea x una variable aleatoria binomial, acá vamos a utilizar, dice, sea x una variable aleatoria binomial, esto lo puedo yo notar diciendo que x sigue una distribución binomial. ¿Sí? Como decía yo, x se distribuye binomial. Y cuando diga esto, le voy a tener que dar los dos valores que tiene que tener esa situación binomial, que va a ser el n y el p. Entonces yo tengo que saber el n y el p, porque fíjense que para usar esta función, ¿sí? Los valores que tengo que conocer son el n y el p. ¿Sí? Estos dos. Y otro p. Entonces, sin esos valores no puedo reemplazar acá y no puedo calcular. O sea que sí o sí tengo que conocer esos valores. Bien, entonces me dice, calcule la probabilidad de x, acá, calcule la probabilidad de x en cada una de las siguientes situaciones. El inciso A dice, si n es 10, p02 y x3, ¿sí? Entonces, me pide que calculemos que la probabilidad de que x sea igual a 3 en n10 y p02. Básicamente, ¿qué es lo que me está diciendo? Que yo quiero saber cuántos éxitos, perdón, cuál es la probabilidad de tener 3 éxitos, ¿sí? Esta es la cantidad de éxitos, cuál es la probabilidad que tengo de obtener 3 éxitos en n pruebas, en 10 pruebas sería acá, la cantidad de pruebas o experimentos que yo haga, y en donde en cada experimento yo tengo una probabilidad de éxito igual a 0,2. Probabilidad de éxito. Entonces, acá, ¿cómo hago yo para calcular esto? Y bueno, tendría que hacer, según la función de cuantía, que está acá arriba, sería n10 tomado de x, que es 3, por p, que es 0,2, elevado a la x, que es 3, por 1 menos p, 1 menos 0,2, elevado a la n menos x, que sería n10, x es 3. Entonces, básicamente que me quedaría 10 tomado de a3 por 0,2 al cubo, por 1, esto sería 0,8, elevado a la 10 menos 3 al 7. Bueno, si resuelvo esto, bueno, la combinatoria la puedo resolver a mano, sería hacer 10 factorial dividido 3 factorial por
7 factorial. Por 0,2 al cubo, me quedaría por 0,8 a la séptima. Eso, si lo resuelven, les debería dar 0,2013. ¿Estamos? Bueno, es simplemente acá hacemos cálculos, nada más, después ya vamos a interpretar. En el B es otro ejemplo, donde tengo N4, P04 y X2. Calculamos. Bien, el resultado va a ser 0,34,56, que eso se lo dejo para que lo chequen ustedes. Y el C me da 0,20 porque es N16, P07 y X2. Acá tienen que tener en cuenta cuando vayamos a tener un caso, a analizar un caso ya un poco más concreto, que X representa es una variable que cuenta la cantidad de éxitos, ¿sí? Y N es la cantidad de pruebas que yo realizo, o de experimentos. ¿Sí? Eso tengo que tener bien claro. Vamos al segundo punto. Dice, CX es una variable con distribución de probabilidad binomial con N6 y P025. ¿Qué quiere decir acá? Que yo hago 6 repeticiones del experimento y que en cada repetición del experimento, en cada experimento, tengo una probabilidad de éxito de 0,25. ¿Sí? Todavía no decimos qué es el éxito y qué es el fracaso. Es simplemente matemática. No hay interpretación todavía. Dice, calcule a mano la probabilidad de X para 1, 2, 3 y compare los resultados con los que aparecen en la tabla de la distribución binomial. Bueno, resulta ser que esta función, que nosotros la hacemos a mano, el cálculo que hicimos recién a mano, yo la puedo encontrar en unas tablas que vienen y que ya me dan los resultados directos, digamos, sin hacer el cálculo, lo puedo obtener. Esas tablas las tienen en la plataforma. Fíjense, en la plataforma hay un archivo en la parte de recursos que dice tablas estadísticas. Bueno, estas son del año 2020, bueno, son las mismas de hace varios años que tengo la misma. En realidad esto no varía, digamos, son las mismas tablas. En los libros en todos los libros de estadística lo van a ver a las tablas. Y nosotros usamos este compendio de tablas para la cátedra. Entonces acá, la primera tabla que aparece, la binomial, en la página 3. Entonces ahí vamos a la tabla. Es esta. Entonces acá, fíjense, en la tabla me presenta el modelo, me dice cuál es la función de cuantía, me dice los valores que puede tomar X, ya vamos a ver cuáles son, y cómo funciona. Fíjense, acá arriba, en la primer fila dice P, que viene a ser la probabilidad de éxito. O sea que acá, todos estos valores que están acá, son probabilidades de éxito distintas. ¿Sí? Todos estos. En la segunda fila son probabilidades de éxito. A la izquierda tenemos dos columnas, que es los n y los valores de x. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es cruzar los tres valores, y los valores que crucen acá en el medio va a ser la probabilidad que yo obtenga. Por ejemplo, vamos a uno que ya tengamos calculado, por ejemplo, en esto de acá arriba. ¿Sí? Si yo tengo N10, P02 y X3, si yo voy a la tabla, busco N10, entonces tengo que ir, fíjense, voy al N, avanzo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos a la siguiente página, 10. Acá llegué al 10, N10, era P igual a 0,2, P02, perdón, este es 0,02. Yo tendría que buscar el P020. Entonces, fíjense, esta tabla
Ojo, porque acá tengo las probabilidades de éxito hasta 0,12. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces yo tenía que buscar más adelante. Vamos más adelante. Avanzamos en la tabla. Acá tengo la probabilidad de éxito 0,20 y busco de nuevo acá el N10. Entonces me voy de vuelta, sigo abajo. Voy a tener que ir a la otra página. Acá. Avanza. Entonces acá busco N10, P0,20 y X era igual a 3, si no me equivoco. Acá sería 3, 23. Entonces si me voy a buscar el X, en la siguiente columna, X3, acá. Y cruzo por acá y acá. Y me da el valor que tengo acá, es la probabilidad. Fíjense que es la misma que calculamos acá a mano, serían esos 0,2013. Acá. ¿Sí? 0,2013 y allá 0,23. ¿Qué significa? Que la tabla lo que hace es, nos da valores, los resultados para distintas combinaciones de N, P y X. ¿Está? Entonces, estos son bastante útiles para hacer estos cálculos. Entonces, el inciso A me dice que calculemos a mano y que corroboremos la tabla. Entonces, que acá esto básicamente debería ser calcular con la fórmula y después verificar la tabla si llegamos al mismo. ¿Vale? Entonces, se lo dejo para ustedes eso. El inciso B dice trazar un gráfico de varas o bastones para representar la probabilidad de ocurrencia. Fíjense, entonces yo acá, con el modelo, yo calculo P de X, probabilidad de X. O sea, le doy valores a X, o sea, para X, fíjense acá. Acá le estoy dando valores a X. Para X1, X2, X3, bajo este número de repeticiones y con esta probabilidad de éxito, y tengo estas probabilidades. O sea que estas probabilidades son básicamente lo que iría acá en esta tabla, en la tabla de distribución de frecuencia. Entonces yo, usando el modelo, completo la tabla de distribución de frecuencia y bueno, la idea era casualmente esa, con tener estas tablas completas o poder completarlas para saber el comportamiento. Y acá tendría la gráfica de varas y bastones de esta situación que ya lo hicimos la vez pasada para otro caso. ¿Sí? Bueno, me dice, encuentre la desviación estándar en la media y la desviación estándar de X. Yo sé que si X se distribuye binomial, la esperanza de X, habíamos dicho que era N por P. Entonces, N por P, N6, P0,25, o sea que la esperanza es 1,50. Y la varianza era N por P por 1 menos P, que está acá. O sea que la varianza, sigma cuadrado, puede ser sigma cuadrado o puede ser B corta, en mayúscula. Cualquiera de las dos es lo mismo. Tengo el N, el P0,25 y el 1 menos P. Y eso me da la varianza 1,12, y si yo a eso le aplico raíz cuadrada, obtengo el desvío, que es 1,06060. ¿Sí? Todavía no quiero interpretar, porque no está definida la X, no sabemos qué es X, simplemente son cálculos hasta acá. ¿Sí? Vamos a ver el caso para interpretar. ¿Sí? Ahora vamos a un caso con sentido, digamos, que tiene alguna, digamos, coherencia. Dice, una cadena de moteles ha adoptado la política de hacer un descuento del 3% a los clientes que pagan en efectivo en vez de hacerlo con tarjeta de crédito. Su experiencia indica que el 30% de los clientes aceptan el descuento, sea X número de personas que aceptan el descuento entre los próximos 20 clientes. Dice, primero, ¿cree usted que las hipótesis binomiales son razonables en esta situación?
Y bueno, acá habría que razonarlo un poco con los supuestos, ¿sí? O sea que acá lo que deberíamos hacer es ir uno por uno verificando los supuestos. ¿Se acuerdan? Los supuestos eran, para saber si yo puedo usar el modelo, tengo que, primero decir, ¿hay un número fijo o repeticiones fijas de experimentos? Es la primera pregunta. ¿Qué dice? ¿Hay una repetición fija de una experiencia o de una prueba que yo hago? Sí, profe. Sí. ¿Cuántos hago? ¿Cuánto sería el n? 20. 20. Perfecto. Porque me dice que yo voy a testear los próximos 20 clientes. ¿Sí? A esos 20 les voy a ofrecer el descuento y voy a ver si me lo acepta, o sea, si paga en efectivo o no. Por otro lado, eh, en cada prueba yo tengo éxito y fracaso acá. O sea, hay dos posibles resultados. Sí, profe. ¿Cuáles serían? Que acepte o que no acepte el descuento. Correcto, que acepte o no acepte. Y el tercero es, la probabilidad de éxito es constante. Sí, profe. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque acá se asume que la probabilidad de éxito es constante por el hecho de que el enunciado me dice que el 30, o sea, me da la probabilidad, ¿sí? El 30% de los clientes aceptan el descuento. O sea que yo ya tengo una información respecto de esa probabilidad. Entonces esa probabilidad va a ser constante. ¿Sí? Cuando me dan como dato la probabilidad de éxito, es porque la probabilidad de éxito va a ser constante prueba a prueba. ¿Sí? Entonces, con estos datos, yo ya corroboré y digo, X se distribuye binomial con n igual a 20 y P igual a 0,3, que sería el 30%. 0,30 si quieren poner. ¿Está bien? Entonces, son razonables las hipótesis binomiales, obviamente, y bueno, ahora sí podemos usar el modelo binomial para calcular probabilidades de acá. Entonces, suponiendo que las probabilidades binomiales sean aplicables, encuentre la probabilidad de que exactamente 5 entre los próximos 20 acepten el descuento. Entonces acá, la variable x va a estar dada por cantidad de personas que aceptan pagar en efectivo, sería, o aceptan el descuento y pagan en efectivo. Aceptan el descuento. Esta definición de la variable, cuando yo defino la variable, lo que va a pasar es que yo defino lo que yo considero éxito. ¿Sí? La definición de la variable va a ser el éxito. Entonces, si yo encuentro una persona que me acepte el descuento, esa persona quiere decir que esa situación va a ser mi situación de éxito. Y que si no me acepta va a ser un fracaso. ¿Sí? Entonces, me dice, encuentre la probabilidad de que 5 de 20, o sea, 5 personas, acepten el descuento si yo hago 20 pruebas. Cantidad de éxitos, que encuentre 5 éxitos en n pruebas. Lo remarco. Binomial va a ser, me sirve para, en definitiva, para calcular la probabilidad de encontrar X éxitos
en n, vamos a poner x éxitos en n pruebas. X éxitos en n pruebas. Una vez que tengo eso, bueno, yo lo calculo. Lo puedo calcular a mano o con la tabla, y bueno, eso me va a dar 0,17. O sea que acá yo voy a decir, la probabilidad de que, si yo le pregunto a 20 personas, o se le ofrezco a 20 personas que paguen en efectivo o con tarjetas, la probabilidad de que 5 me paguen en efectivo es de 0,17. ¿Vale? La probabilidad de que 5 personas de 20 me paguen en efectivo es de 0,17. El otro punto dice, encuentre la probabilidad de que 5 o menos clientes acepten el descuento. Cinco o menos clientes acepten el descuento. Y acá, cuando me empiezan a pedir desigualdades, o sea, acá fíjense que me piden la probabilidad de que x sea igual a algo. ¿Sí? Acá no tengo problema, aplico la función de cuantía y ya está. Pero cuando me empiezan a decir que x, si x es menor a algo o mayor a algo, ahí lo que conviene es pensar en los posibles valores que puede tomar x. Simplemente pensarlo. Porque acuérdense que esto deriva en una distribución de frecuencia, que es esto, una tablita. Entonces acá, x, ¿qué valores podría tomar en esta situación? A ver, pensemos. X puede ser 0. Sí, profe. Sí. Puede ser 0. O sea, sería que ninguna persona me aceptó pagar en efectivo. ¿Sí? X. Recuerda que X era cantidad de personas que me aceptaban. Bueno. X. ¿Puede ser 0? Sí. ¿Puede ser 1? Sí. Puede ser 2, sí. Puede ser 3. ¿Hasta dónde va X? Puede ser 5. Hasta 20. ¿Hasta 20? ¿No puede ser 50? ¿Por qué tiene que ir hasta 20? ¿Es entre los próximos 20 clientes? Dice, X, el número de personas que aceptan el descuento entre los próximos 20 clientes. Entonces, X puede ser 50. No, ¿Por qué no? porque no podemos tener más de 20 éxitos. Está, perfecto. Los quería hacer dudar, ¿no? Está bien. Claro, si yo tengo 20, se evalúa, hago 20 pruebas, la X tiene que llegar hasta 20. No puedo obtener más de 20 éxitos. ¿Sí? Con lo cual, en general, si X se distribuye binomial, X va a variar entre 0 y n. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tengo que pensar esto? Porque yo digo, dice, encuentre la probabilidad de que 5 o menos clientes acepten el descuento. Entonces yo tengo que tener más o menos un mapeo de qué valores puede ser que tome X. Entonces yo voy a decir 4, 5, 6, 7, hasta 20. ¿Sí? Y acá me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que 5 o menos? O sea, la probabilidad de que X sea menor o igual a 5. ¿Sí? Y ya habíamos visto nosotros que esa probabilidad se puede calcular sumando las individuales, ¿sí? Que cumplan con esa condición. Entonces sería x menor o igual a 5 significa de 5 menores o igual a 5. 5, 4, 3, 2, 1 hasta 0. O sea que si yo debería agarrar y sumar esta probabilidad de acá. Sumo estas probabilidades y eso sería. Entonces acá lo que debería hacer es calcular la probabilidad de que x igual a 0, que está acá, la de 1, la de 2, la de 3, la de 4, todo con el modelo binomial. ¿Sí?
Y una vez que tenga todo, sumarla y obtener el resultado. En este caso es 0,41. Entonces, en términos de notación sería, la probabilidad de que x sea menor o igual a 5 es igual a la probabilidad de que x sea igual a 0, más la probabilidad de que x sea igual a 1, más más la de x igual a 5. ¿Bien? Y eso, esa suma, la tengo como resultado. Esas probabilidades individuales las calculo o con la tabla o con la función de cuantía, una por una. ¿Sí? Evidentemente, lo que vamos a hacer es elegir la tabla, ¿sí? En la mayoría de los casos. Ahora me dice el inciso D, ¿cuál es el número más probable de personas que aceptarán el descuento entre los próximos 20 clientes? Entonces, si yo tengo, me dice cuál es el número más probable de personas que aceptarán el descuento. Esto vendría a ser la esperanza. ¿Sí? Me está pidiendo la esperanza. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que la esperanza en binomial era igual a n por p, con lo cual la esperanza va a ser n era 6, no, perdón, era 20 por p era 0,30. Y calculo, me va a dar la esperanza es 6. O sea, ¿cómo sería esto? ¿Qué significa el 6? A ver, si yo digo la esperanza es 6, ¿qué significa el 6? Concepto de esperanza sería el valor esperado de clientes que me acepten el descuento a largo plazo y en promedio va a ser 6. ¿Está bien? El valor esperado a largo plazo, en promedio. Va a ser 6. Yo esperaría que 6 clientes me acepten el descuento bajo estas condiciones. Si la probabilidad de éxito es 0,30, y si yo hago en 20 pruebas. En 20 pruebas, 6. Que suena lógico, digamos. Si yo tengo el 30% me acepta el descuento, y yo hago en 20, van a ser 6. Eso es. Y después pide acá sería el 6, y acá sería la varianza. Sería n por p por 1 menos p, igual sería 20 por 0,30 por 0,70. Y tengo acá la varianza. La varianza como medida de dispersión de esas probabilidades. Bueno. Entonces llegamos, estamos en el ejercicio 3, el 4, hasta acá. Hicimos hasta acá. El 5 es una demostración, ¿sí? Donde me pide que demostremos que la esperanza de binomial es NP y la varianza es NP por 1 menos P. Eso se lo dejo para la teoría. En el libro también, en el libro de Newell, están estas demostraciones que son bien sencillas, no tienen nada raro, y ahí las pueden ver. Generalmente esto puede ser útil para el examen promocional, digamos, si es que bueno, promocional. Bueno, vamos al 6. En el 6 aparece otro modelo. Vamos a ver. Siguiente modelo. También para variable discreta. Este modelo se llama
modelo hipergeométrico. Bueno, ¿cómo viene la mano acá? El hipergeométrico es exactamente el mismo binomial, ¿sí? Cumple los mismos supuestos de binomial. Entonces vamos a poner iguales, vamos a poner idem. En términos de supuesto, vamos a ponerlo bien. Idem binomial, salvo por una cosa, salvo por que los resultados de las pruebas no son independientes. No son independientes, es decir, acuérdense que nosotros habíamos dicho que en binomial, como me pedía que la probabilidad de éxito sea constante prueba a prueba, esto me acarreaba que los eventos sean independientes. Porque si la probabilidad es la misma, quiere decir que de prueba a prueba, estas pruebas tienen resultados que son independientes. ¿Está bien? Ahora, hipergeométrica me va a dar la solución cuando estas probabilidades me vayan cambiando. O sea, la probabilidad de éxito no va a ser constante, con lo cual los resultados de las pruebas no van a ser independientes, van a tener relación los resultados de las pruebas. ¿Tá? La primera característica que hay que ubicar para ver si podemos usar el método hipergeométrico es que los resultados no sean independientes, o fijarse que las probabilidades de éxito no sean constantes. ¿Cuándo voy a tener esta situación? Generalmente o siempre voy a tener esta situación cuando realizo un muestreo sin reposición. Yo, cuando realizo un muestreo sin reposición, yo voy a tener esta situación en la cual las probabilidades de éxito no van a ser constantes. Entonces, si yo identifico que yo hago, ¿qué significa un muestreo sin reposición? Que yo veo un elemento, se saca un elemento, hago una prueba, y sin reposición significa que no vuelvo a poner el elemento ese para volverlo a elegir, sino que lo aparto y sigo haciendo experimentos de un repositorio determinado, digamos, sin volver a poner ese elemento que yo saqué primero, sin volverlo a poner. Eso sería muestreo sin reposición. Ya lo vamos a ver en la práctica. Bueno, la principal característica de un hipergeométrico es esta. Ahora, aparte, el modelo hipergeométrico también va a tener algunas características bien particulares del hipergeométrico que van a ser: yo voy a tener una población finita, o sea, voy a estar trabajando con una población finita, que va a tener n elementos, y esos n elementos los voy a categorizar en dos categorías. Entonces yo voy a armar dos categorías con esos elementos que yo tengo en la población, de n1 y n2. n1 va a ser la cantidad de elementos que cumplen con la categoría éxito. ¿Sí? O sea que a n1 le voy a dar, van a ser los elementos que cumplen con la categoría que yo estudio y con la cual está definido el éxito. ¿Sí?
sea que acá están los elementos que cumplen con ese resultado al que yo le llamo éxito. Y N2 va a ser igual a lo que cumple con la condición de ser fracaso, o también en los libros le van a llamar es N menos N1. ¿Sí? Directamente el residual, digamos, todo lo que no está en 1 está en N2. ¿Vale? Si yo tengo esa situación, con entonces probabilidades de éxito no constante y una población dividida en 2, la función de cuantía del modelo va a ser, yo voy a calcular la probabilidad de que sea igual a un valor determinado de X, a través de una función que va a ser un cociente entre combinatorias. Va a ser N1 tomado de X por N2 tomado de N menos X dividido combinatoria de N grande tomado de N chico. Entonces, esta va a ser la forma en la que voy a calcular probabilidades. Esta distribución no tiene tablas, por lo cual no queda otra que usar esta función para todos los casos, para calcularlo. Y acá, la esperanza de X, la esperanza en una hipergeométrica, va a estar dada por N1 dividido N, y la varianza de X va a estar dada por N por N1 dividido N por N menos N1 dividido N. Y por, Profe, sí, el de la esperanza es n menos. no, por N por N1 dividido N. Y acá sería N por N1 dividido N por N menos N1 dividido N, que dice que N menos N1 es N2 por N menos N grande menos N chiquita dividido N grande menos 1. Y si obviamente, si yo quiero calcular el desvío, va a ser la raíz de todo esto. Bueno, entonces con esto vamos al práctico a ver si lo podemos ver. Dice, el ejercicio 5, no, el 6. Sea X una variable aleatoria hipergeométrica, con N1 igual a 3, N2 igual a 4 y N chiquita igual a 3. ¿Por qué me da estos valores? Porque fíjense que lo primero que debería identificar yo en la función de cuantía serían qué valores me hace falta para poder reemplazar acá. Yo, acá, ¿qué me hace falta? Desde acá vamos a poner, si X se distribuye hipergeométrica, yo voy a tener que tener ¿qué datos? Voy a tener que tener N, voy a tener que tener N1, con esos dos datos ya calculo N2, ¿sí? O sea que el N2 no me hace falta. Y el N chiquita también me hace falta. ¿Está bien? N grande, el tamaño total de los elementos que tengo en consideración, N1, los que cumplen la característica del éxito, y N chiquita, que es la cantidad de elementos que yo saco de esa población. La muestra ahí. Por eso que acá me dan esos valores. Entonces, con esos valores hay que se calcule la probabilidad de X de 0, 1, 2, 3 y grafique la función de probabilidad. Vamos a ver, se los muestro. Esto básicamente es sentarse a hacer el cálculo, digamos, hacer esas combinatorias.
Bueno, a ver. Bueno, acá no está el cálculo ese paso por paso, digamos, pero, a ver, me parece que no es difícil, digamos, no sé si, es hacer combinatorias, digamos. N tomado de X, acuérdense, N factorial, lo que hicimos acá. Cuando yo les presenté acá la función de cuantía es esto, ¿sí? Ustedes sabiendo que la combinatoria se puede calcular así, ya pueden hacer cualquier combinatoria con los datos que sean, ¿sí? Entonces, usando eso, directamente calculen acá y les va a dar estos resultados: 0,11, 0,51, 0,34 y 0,02. Esas son probabilidades individuales, X0123, esas probabilidades, y me pide que arme este gráfico, digamos. Que acá en este gráfico en particular, digamos, no me termina de convencer mucho a mí porque aparenta una especie de gráfico de columna, y esto debería ser una línea, no tiene superficie, no es un cuerpo geométrico. Lo que pasa es que acá, por hacerlo bonito, le han hecho esa cuestión tridimensional que para mí no va, ¿sí? Ustedes háganlo con una línea, simplemente una línea es lo más efectivo, digamos. Bueno, entonces ese sería el trabajo. Esto es obviamente, para familiarizarnos con la función. El 7 dice, encuentre la media y la desviación estándar. Bueno, ya sabemos que la media y la desviación para hipergeométrica tienen sus valores, entonces se calculan de cierta forma. Entonces vamos a decir, bueno, la media va a ser n por n menos 1, n por n1 dividido n, perdón, sería n son 3, n1 es 3, n grande es 7. Y bueno, calculamos la media. Y después la varianza. La varianza n por n1 sobre n, por n1 sobre n, por n grande menos n chiquita sobre n menos 1. Que este último cociente, ya lo vamos a ver más adelante, pero esto se llama factor de corrección para poblaciones finitas, ¿sí? En el libro ustedes van a encontrar que esa expresión se la llama de esta forma. Y ya después vamos a ver para qué más se utiliza, ¿sí? Lo vamos a volver a ver en alguna otra situación. Y bueno, y el desvío sería la raíz de todo esto, ¿sí? La raíz de la varianza. Entonces, desvío, digo, media, varianza y desvío. Bueno, el punto 8 dice, para una variable, calcule la probabilidad de que x, esto que está acá, dice, calcule la probabilidad de que x sea igual a 2, este P2 es P de x es igual a 2, para una variable aleatoria hipergeométrica en cada una de las siguientes situaciones. Entonces me da, si n1 es 2, n2 3 y n chiquita es 3, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 2? Entonces, lo que haría acá es reemplazar con la función de cuantía. Sería n1, 2, tomado de x, tomado de 2, por n sub 2, 3, tomado de n menos x, n3 menos x2, tomado de 1, dividido n grande. ¿Cuánto será n grande acá? 5. Perdón. ¿Cuánto? 5, claro. 5 tomado de n chiquita, 3. Y bueno, resolvemos esto y ya. Dame un segundito.
Perdón. Resolvemos esto y ya tenemos el resultado. ¿Sí? Es lo que me pide. Bueno, me da otros dos casos. B y el C es exactamente lo mismo. Vamos al caso ya con alguna situación ya generada, alguna situación especial. ¿Sí? Dice, se seleccionará al azar una terna de 20 actores para conformar un jurado. ¿Sí? Entre los actores, solo 5 revisten en la categoría de actores productores. Dice, siendo X el número de actores productores que integran la terna, exprese la función de probabilidad de X, la media, calcule la probabilidad, y bueno, y otras cositas. Pero lo primero que habría que hacer acá es decir, primero, ¿cómo se distribuye esa? ¿Qué distribución o qué modelos podemos usar acá? Ya conocemos dos, binomial y hipergeométrico. Entonces acá, fíjense, dice, tengo que seleccionar una terna. Primero, ¿qué significa una terna? ¿Qué es una terna? 3 personas. Claro, son 3 personas. ¿Vale? Entonces, yo tengo que elegir 3 personas de un total de 20 actores, dice, para conformar un jurado. ¿Vale? Entonces, yo tengo, a ver, acá, yo tengo un grupo de 20, de los cuales tengo que sacar 3 personas. ¿Sí? Ahora, del grupo de 20, dice, solo 5 revisten, son actores productores. O sea, hay 5 que son actores y al mismo tiempo producen. ¿Sí? O sea que tengo 15 que solamente son actores. Yo tengo esta situación. Ahora, siendo X el número de actores productores que integran la terna, ¿sí? O sea, yo acá lo que me pregunto es, ¿cuántos actores productores integran estos 3? O sea, la probabilidad de que un determinado número de actores productores estén adentro de esos 3 y yo tengo que sacar. ¿Está bien? Entonces, primero, ¿hay un número fijo de pruebas? Vamos por el supuesto de binomial, que ya lo conocemos. Primero, ¿hay número fijo de pruebas? No, O sea, sí. me fijo si son actores productores en cuántas veces me tengo que fijar. Porque yo saco 3, digo, tengo que sacar 3, porque tengo que conformar un jurado de 3. ¿No sería que yo realizo 3 pruebas? Y en cada una de esas pruebas me fijo si yo lo que saqué fue actor-productor o solamente actor. ¿Sí? Entonces el número fijo de pruebas sería este. Este sería el n. ¿Bien? Eh, la otra condición de binomial era, yo podía tener solamente 2 resultados posibles. Acá hay 2 resultados posibles. Entonces si yo Sí, saco una persona, hay 2 resultados, o que sea actor-productor o que no sea actor. ¿Sabes? O sea, tengo el éxito y fracaso. ¿Cuál sería el éxito? Número de actores productores, o sea, que sea actor-productor, sería éxito. Porque esa es la definición de mi variable. Hasta ahí sería binomial. Ahora la pregunta sería, lo que tendría que definir, para ver si es binomial o hipergeométrico, es si la probabilidad de éxito, o sea, la probabilidad de que sea actor-productor es constante, prueba a prueba. Acá es constante, no, ¿por qué? porque no hacemos reposición, digamos. Sacamos de Claro, la terna y claro, ¿por qué? Claro, tenés razón.
sería medio loco que yo haga muestreo con reposición en esta, porque yo tengo que seleccionar 3 personas de un grupo de 20 para hacer un jurado. Entonces sería loco que yo agarre, saque una, ¿sí? Lo elija Juan, ¿sí? Por ejemplo, lo elija al señor Juan, y después lo vuelvo a poner dentro de los 20 y vuelvo a elegir otro, con el riesgo de que lo vuelva a elegir a Juan, ¿sí? Pero no, pues ya Juan ya estaba. Entonces, el muestreo en esta situación, por lógica, debería ser sin reposición. O sea, yo una vez que saco una persona, esto la tengo afuera y de ahí saco otra. Por lo tanto, en vez de 20, cuando ya saqué una persona, en vez de 20 me van a quedar 19. Y cuando saque la otra, en vez de 19, van a quedar 18. Y eso va a hacer que mi probabilidad vaya cambiando, ¿sí? Entonces, cuando la probabilidad va cambiando y la muestra sin reposición, esto me dirige derecho a un modelo hipergeométrico. ¿Vale? De ahí viene. O sea, todo este razonamiento que hicimos es lo que deberían hacer todos ustedes cada vez que se encuentren con uno de estos casos. ¿Sí? Entonces dice, exprese la función de probabilidad de x, bueno, acá sería la función de cuantía. O sea, acá tenés que poner la función de cuantía de una hipergeométrica. ¿Sí? Hipergeométrica. Calcule la media y la desviación estándar. Y bueno, acá, a ver, la hipergeométrica, esta hipergeométrica se define. N va a ser igual a 20. N1 va a ser igual a los 5, que son actores productores, que es el éxito. Y N pequeña va a ser igual a 3. Con esos datos, calculo la media, el desvío estándar, reemplazo. Y la pregunta que dice, calcula la probabilidad de que 3 actores productores integren la térmica. Sería la probabilidad de que X sea igual a 3 con esta característica. Pero con esta situación de acá. Reemplazo, o sea, la función de cuantía, reemplazo los valores y obtengo la probabilidad. Y después se calcula la probabilidad de que por lo menos un actor productor integre la térmica. Acá tengo que pensar, cuando vemos que aparecen estas expresiones, por lo menos, como máximo, más de, tengo que urgente pensar en la distribución de frecuencia y preguntarme qué valores puede tomar X. Entonces acá, pregunta, ¿qué valores puede tomar X? Número de actores productores que integran la térmica. ¿Sí? X puede ser 0. Sí. Sí, Sí, o sea que sería el caso de que no tenga actores productores en los 3 que yo saco. ¿Sí? Puede ser 1, puede ser 2. ¿Hasta dónde va? Hasta 3. Correcto, hasta 3. El mismo razonamiento que hicimos. O sea, no puedo, si yo saco 3 personas, no puedo tener más de 3 actores productores. ¿Sí? Entonces, mi distribución de probabilidades se define completamente con esos 4 posibles valores de X. ¿Ah? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos uno integre la terna? ¿Sí? Entonces sería, por lo menos uno quiere decir uno o más. Entonces serían los resultados de hacer 1, 2 o 3. Con lo cual deberé sumar las probabilidades que hay acá. Las probabilidades, o sea, que sería la probabilidad, la probabilidad de que X sea por lo menos 1 mayor o igual a 1, será igual a la probabilidad de que X sea igual a 1 más la de 2 y más la de 3. Y eso acá, las individuales, las calculo con la función de cuantía. ¿Sí? Uno por uno.
Y listo. Y sumo y ya está. Bueno, el ejercicio 10 es... es también para usar hipergeométrica. Pero, me gustaría que ustedes lo hagan y que lo razonen y que se den cuenta por qué es hipergeométrico. ¿Sí? Sería hacer el mismo razonamiento que hicimos hace rato. ¿Sí? Ir buscando primero los supuestos binomiales, que se cumplan, por qué, cuáles son, y caer en que las probabilidades de éxito son, no son constantes. ¿Sí? O sea que hay un muestreo sin reposición. Y de ahí contestar la pregunta. ¿Sí? Una vez que definen cuál es el modelo que se aplicaría, contestemos la pregunta. El 11 es una vez que yo tenga el modelo, ya voy a poder calcular la esperanza y la varianza, ¿sí? Que acá dice el valor esperado y la varianza. El 12, bueno, el 12 lo dejamos ahí porque ya son menos 10 casi, no vamos a tener tiempo de seguir. Quedaríamos en el 12. Yo le había anticipado que mañana vamos a dar una clase adicional. ¿Sí? Entonces, la clase de mañana va a ser a las 2 de la tarde también. ¿Sí? Ahí vamos a seguir con el 12. La idea es terminar con este práctico. Ya nos quedan, a ver, creo que quedan 2 modelos más. 2 o 3 modelos más. Son 20 ejercicios. ¿Sí? Sí, nos quedan 8 ejercicios y lo terminamos. ¿Sí? Es probable que para aprovechar tiempo, si logramos terminar el práctico y nos queda tiempo, empecemos el siguiente práctico, ¿sí? Para que no nos atrasemos. Así que los que puedan estar mañana, los espero el jueves mañana a las 2 de la tarde, los que pueden estar. Y si no, bueno, verán la grabación. ¿Ah? El mismo link, profe. Sí, cierto, el mismo link. Sí, ustedes entren por el mismo lugar. Entren por el mismo lugar. Yo voy a voy a cambiar el link de adentro para que puedan acceder. Probablemente vamos a usar el Meet. ¿Sí? El Meet. Pero ustedes entren por el mismo, como siempre. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna consulta de esto? Voy a entrar. Profesor, ¿hasta qué práctico entra? ¿Qué temas entran en el otro parcial? En el parcial 2 entra, bueno, el práctico 5. A ver. No, el práctico 5 ya entró, ¿no? A ver, dame un segundo. Me perdí en los números. Claro, el práctico 5 entró en el primer parcial, que era el práctico de probabilidad. En el segundo entra el práctico 6, que es distribución de probabilidad, que ya lo vemos viendo. El práctico 7, primera parte, que es este que estamos viendo ahora. Entra el 7, segunda parte, que es que vamos a ver, si Dios quiere, empezaremos mañana. Entra el 8, que es muestreo de poblaciones y estimación. Entra el 9, que es el número de índice. Y hasta ahí nomás. O sea, que sería el 6, 7, que hay 2 partes, 8 y 9. O sea, la idea sería, a ver, estamos bastante apretados con el tiempo, pero bueno. Mañana completamos la primera parte del 7 y empezamos algo, aunque sea del 7 segunda parte. El lunes que viene seguimos con el 7 segunda parte, nos llevamos el tiempo. Estimaría yo hasta el miércoles que viene. Y de ahí, el otro jueves también, me parece que vamos a tener que dar otra clase más.
Cuestión de que ese jueves demos el práctico 8, que es cortito, y el lunes próximo daríamos el práctico 9, que también es corto, y ya nos quedaría el miércoles que viene para consulta, ya el parcial jueves. Esa sería la planificación que tengo. Está bastante apretada la planificación, pero bueno, es lo que son los tiempos, nos agarraron todos los feriados. Así que, les aconsejaría que vayan viendo bien los prácticos, o sea, no se queden con los prácticos porque no van a tener mucho tiempo después de los prácticos, después de las clases para estudiar, ¿sí? Van a tener básicamente un par de días, 2 días. Entonces, los fines de semana tienen que aprovechar para hacer los prácticos, ¿sí? No queda. Bueno, ¿alguna consulta de lo que vimos hoy o algo que quedó ahí, que haya quedado? Si no, bien. Bueno, mañana no tomo asistencia, así que no se preocupen. Pueden venir o no, el consejo sería que vengan para que vayamos adelantando los temas, ¿sí? Pero bueno, eso ya depende del tiempo. Profesor, ¿y la asistencia de hoy? Ya le paso. Bien, gracias. Ok, bueno, listo, entonces vamos a pasar la asistencia. Bueno, ahí le pasé el link de la asistencia. Completen la asistencia, hay un par de preguntitas como siempre. Y bueno, nos vemos entonces mañana, mismo horario. Profe, 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 a mí todavía no me aparece la nota del parcial, no sé si se acuerda. Y yo hablé con Quintana, o sea, le dejé correo a Quintana y no me contesta todavía. Yo soy Quintana. No, yo te dije que lo hablé con Quiroga. Sí, 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 profe, perdón, Quiroga. Ah, ¿no te contestó? No, no me contestó, ya le envié como 3 correos y sigue sin contestarme. ¿Por qué no directamente lo ves en la clase teórica? Sí, ese va a ser, profe, mañana, para ver qué me dice. Te aconsejo que lo veas con él, digamos, porque él tiene la lista completa, digamos. Sí. Y no sé por qué. ¿Vos rendiste? ¿En qué sala rendiste vos con nosotros? En la última sala 3. Ah, claro, la sala de... Estaba... ¿Ahí quién estaba? ¿El profe Ibarra? No me acuerdo, profe. Bueno, pero vos te identificaste, te mostraste el documento. Sí, y, me pusieron presente. bueno, no, sí, tenés que verlo a él, al profe Quiroga, ¿sí? Bueno. Dale, buenísimo. Avísame si no, ya lo hablo yo, pero mejor es que vos Bueno, lo... profe, sí. Gracias. Sí. Bueno, profe, gracias.